Que el Señor los bendiga, amén. Que el Señor los bendiga más, amén. Vamos a estudiar la palabra en esta mañana, en esta noche. Estoy fuera ya del tiempo ahorita. Vamos a abrirnos a Biblias en el libro de Romanos. Pero antes, pueden tomar su asiento un momento. Pueden tomar su asiento. Como ustedes ya bien saben, el libro de Romanos ya se puede decir como predicación secuencial, expositivamente, ya acabó el libro, ¿verdad? Pero la semana pasada se hizo una retroalimentación para saber qué es lo que qué dudas todavía tienen pendientes, qué cosas todavía hay que aclarar. Y hubieron muy buenas preguntas, muchas de las cuales me parece que van a ser muy difíciles hacerlas solamente como una prédica. Vamos a ver, junto con el ministerio y con el pastor, estamos también viendo otras formas de responderlas. Estamos pensando en los medios digitales, que estas preguntas que ustedes tienen se puedan subir en nuestras páginas, en Facebook o en YouTube o en la cuenta de TikTok para responder algunas preguntas. Pero a manera general, el día de hoy vamos a dar respuesta a algunas, de una forma de un estudio, vamos a poder una especie de repaso. Y de ahí, más adelante en una prédica, sí, el pastor va a ser quien va a responder una pregunta que fue la duda de muchos, que fue muy repetitiva, que fue el tema de la justificación. Entonces, ese tema sí el pastor lo va a dar, pero lo que vamos a hacer ahora es ver una especie de recordando. Vamos a recordar el libro de Romanos, el proceso, y para eso vamos a estudiar un verso que nos va a hacer recapitular todo lo que hemos visto de manera, vamos a decirlo, sencilla, pero tratando de ser lo más claro, lo más explicativo posible. Así que ahora sí se ponen de pie, vamos a Romanos, en el capítulo 8, del verso 31 al 32. Si están ahí, me pueden decir amén. Muy bien. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por vosotros, ¿quién contra vosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Voy a pedirlo que lo leamos una vez más, pero todos juntos a una misma voz. 1, 2, 3. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por vosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Eterno Dios y Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche, una vez más, Señor, porque nos permites venir aquí a este lugar, donde nosotros congregamos, Señor, donde examinamos tu palabra, donde levantamos alabanza a ti, Señor. Te pedimos en primer lugar que seas tú abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, que seas tu Espíritu Santo, Señor, tomando control, Señor, total de este servicio, que sea tomando control, Señor, de las palabras que van a salir de mi boca, Señor, y que sea, Señor, tu palabra saliendo, Señor. Ningún pensamiento mío, Señor, sea exponiendo el día de hoy, sino que sea tu palabra, Señor, hablada en esta hora. También te pido, Señor, por mis hermanos, bendito Padre, para que seas tú abriendo sus corazones, abriendo sus mentes, Señor, su entendimiento, y que sea este mensaje, Señor, receptivo, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Vamos a estudiar estos versos y para eso voy a tener que hacer una especie de recapitulación. Vamos a ir a darles unas miradas rápidas a algunos versículos, a algunos principios, algunas doctrinas de manera rápida, como les digo, de manera más profunda lo va a dar en alguna clase el pastor y después otras van a encontrarlas tal vez dentro de tus medios digitales para que puedan verlas. Entonces, vamos a esto. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos darán también con Él todas las cosas? Vamos a ir a hablar en un primer punto que tenemos que tener en claro. Y el primer punto es que todos hemos pecado.
¿Estamos de acuerdo con eso o alguno todavía tiene una objeción después de haber estudiado el libro completo de Romanos? Todos estamos de acuerdo de que todos somos pecados, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Muy bien. Pero para recordar de repente, porque a veces se nos olvida y pensamos que somos súper santos, vamos a ir a Romanos 1. Vamos a ir a Romanos 1, del verso 18 en adelante. Y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos contra hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que lo practican tales cosas, no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Es una descripción, es un diagnóstico de cómo es el mundo, ¿verdad? Esta descripción que hace Pablo de la Roma del primer siglo, ¿es el mundo que vivimos hoy en día? Me gustaría escucharlos hoy día. No quiero hacer una prédica, quisiera que sea un poco más como clase. Cuando yo enseño a los niños donde trabajo, ellos repiten en coro, cuando alguien dice si están de acuerdo, sí o no. ¿Esta es una descripción del diagnóstico actual de la sociedad humana, sí o no? Sí. Ya, estamos claros en eso. Eso quiere decir que el mundo no ha cambiado. El pecado sigue dominando este mundo. ¿Por qué? Porque Satanás precisamente es el príncipe de la potestad del aire de este mundo. Dios le ha dado soberanía le ha dado autoridad a él para que gobierne este mundo. ¿Ya? Vamos entendiendo ese punto. Pero vamos a Romanos 2:1 también, para tenerlo más claro. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Entonces, como es quien quiera que seas tú, pone tu nombre y dile: por lo cual eres inexcusable, Jordan, Misael, no sé, Christopher, cualquiera, pone tu nombre. Por lo cual eres inexcusable, Benjamín, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Ya? Seguimos entendiendo una vez más que todos pecamos. Y muchas veces en las cosas que vemos a otros y estamos atentos y dicen: ay, pero es sí. ¿Cómo es posible? Mira. Ya, justo en esa cosa que tú dices, es muy probablemente que en eso mismo que tanto te fijas, es lo que tú estás haciendo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si tienes un problema, díselo a Dios, a mí no. Yo solamente te predico. Romanos 3, 10 al 18. Vamos a recapitular. Hoy día vamos a ver mucha Biblia. ¿Están conmigo ahí? Dice: como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de las pies hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto fuimos todos nosotros antes de conocer a Dios. ¿Estamos de acuerdo de nuevo? ¿Sí o no? Sí. Romanos 3:23. Seguimos en Romanos 3. Dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una vez más, la palabra todos. ¿Hay alguna excepción? No. Todos. Entonces, hermano, ¿soy pecador? Sí, eres pecador. Uy, pero entonces tenemos un problema. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos decir lo que hemos leído? Lucero, si puedes retroceder una diapositiva, por favor. ¿Cómo podemos decir, qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo podríamos decir eso si ya sabemos de que somos pecadores? Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y si la paga del pecado es muerte y tú eres pecador, ¿cuál es tu juicio? ¿Inocente o culpable? Me gustaría escucharlo de nuevo. ¿Inocente o culpable? Culpable. Por lo tanto, ¿qué mereces? ¿Vida o muerte? ¿Cómo en coro? Muerte. Somos culpables y merecemos muerte. Ay, pero yo soy bueno. A veces nomás le agarro la vuelta a mi mamá. Yo digo mentiras blancas, porque si le digo la verdad, sé que le va a hacer sentir peor. Es un acto malo por una causa buena. No. Ya está claro. No hay excusa, no hay excepción. Todos somos pecadores. Tú, yo, tu papá, tu mamá, tu hermano, el Papa Francisco, todos. Todos somos pecadores. Entonces, ¿estamos en claro en eso? Volvemos, Lucero, a la diapositiva 1, por favor, a la diapositiva 2. Entonces tenemos que recordar una cosa. Todos vivimos en pecado. Y eso nos crea un problema. Porque ya sabes tu sentencia. Eres culpable y mereces muerte. ¿Y ahora qué hacemos? Porque en la Biblia no he leído que se puede haber fianza. No. Vamos a ir a la siguiente. Y el siguiente punto es de que somos culpables, pero, no sé si se ve, creo que no se ve, somos también justificados. ¿Cómo es eso posible? Somos justificados por la fe en Cristo. Vamos a Romanos 1, por favor. Regresamos a Romanos 1 en el verso 17. ¿Estamos ahí? Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero ¿cómo es posible que acá diga, mas el justo por la fe vivirá, si el otro texto me ha dicho que no hay justo, no hay uno? Entonces, ¿cómo el justo puede vivir por la fe si no existe justo? Déjame que te presento a quien sí es justo. Hay un hombre que vino a este mundo, que se encarnó, que nació de una mujer. Creo que ustedes saben cómo se llama, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Jesús. Soy un poco sordo. Se llamaba Jesús. Pero hay un detalle con este hombre, que este hombre no solamente era hombre, no era cualquier hombre. Este hombre era Dios. Y vino a hacerse hombre.
Pero entonces fue más fácil, pues si era Dios, todo la vivió. No, al contrario. Ahí te demostró su amor, su humildad, todo lo que él tenía, porque él se despojó. Piensa, ¿algún rey algún día o algún presidente te lavaría los pies a ti? ¿Lo haría eso? No. ¿O algún rey dejaría su trono y iría a vivir una vida humilde? No. Ya, en este caso, Dios, porque Jesús también es Dios, tomó una forma humana. Era 100% hombre y 100% Dios. ¿Estamos claros en eso? Ya. Y Él vino a vivir y a enseñarnos cómo era realmente vivir una vida santa. Él vino a cumplir y a rescatarnos a nosotros a través de su muerte en la cruz. Porque dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? El punto es que Jesús nunca pecó. Pero Él en su muerte cargó tu pecado y mi pecado. ¿Vamos entendiendo eso? Él en su muerte cargó tu pecado y mi pecado. Él no pecó, pero Él por nosotros se convirtió en pecado. Porque cargó nuestros pecados. Y es ahí precisamente, en ese acto glorioso, donde Jesús entrega su vida en la cruz y muere en rescate por muchos y resucita. Es a través de Él, es a través de la fe en Cristo, en la muerte y su resurrección, que nosotros somos justificados. Por eso en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por la fe en quién? Por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en Cristo. Porque yo creo que soy culpable de mis pecados, pero también creo que Jesús tomó mi lugar en la cruz y llevó mis pecados en Él. Y que por Él yo soy salvo. Amén. Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente. Es un costo, dice gratuitamente para nosotros, no quiere decir que fue gratis, porque sí hubo un pago, y el pago lo hizo Dios al darlo todo, entregó a su Hijo. Pero para nosotros fue gratis, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El verso 28 del mismo Romanos 3. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, somos justificados por la fe en Cristo. Volvemos una vez más a ese punto. Somos justificados por la fe en Cristo. Somos justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí se nos revela de que ya ese problema que nosotros teníamos, precisamente del primer punto, de que nosotros somos pecadores y que merecemos la muerte, tiene una solución. Y que esa solución se encuentra en la fe del Hijo de Dios, de la fe en Cristo. Porque dice que nosotros somos justificados pues por la fe y ahí tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por medio de Cristo. No es por medio de nuestras obras, no es por medio de lo que hagamos, no es por lo buena persona que seamos, sino es por la fe en Jesucristo. ¿Estamos claros en eso? Vamos al verso 8 y 9. Del mismo Romanos 5. Mas Dios
muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Podemos leerlos todos juntos, por favor? A la voz de 3. 1, 2, 3. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es espectacular, ¿verdad? Es algo grandioso. Teníamos un problema, era el pecado, es el primer punto. Y dice, la paga del pecado es muerte. No hay forma humana de que tú te acerques a Dios. Normalmente cuando hay un problema entre dos personas, nunca es el ofendido el que va a buscar para solucionar el problema. Siempre esperamos que el que ofende sea el que venga. ¿Y yo por qué voy a ir? Si yo no he hecho nada. Que venga él. ¿O no? Pero en este caso, el ofendido es Dios. Nosotros pecamos contra él. Nosotros ofendimos a Dios, nosotros insultamos a Dios, nosotros menospreciamos a Dios, nosotros pisoteamos a Dios y puedo seguir con una serie de características objetivos. Pero él, lo bueno que no es como nosotros, y no dijo, bueno, que él vea la forma, pues yo no voy a hacer nada. Si él fue, yo le di un paraíso y él escogió la manzana, pues le hizo caso a la serpiente. ¿Cuándo viste que una serpiente habla? No fue así. Él ideó un plan. Creó un plan, dijo, no hay forma de que el hombre se pueda acercar a mí, porque está en condición de pecado. No hay forma humana en que su corazón vuelva a mí, porque está impedido. Pero Dios ha mostrado su amor para nosotros de una forma tan grande, que aún estando en esa condición de enemigos, aún estando en esa condición de pecado, Él entregó a su Hijo Cristo por nosotros. ¿Para qué? Para que tomara tu lugar y mi lugar en la cruz. Y que por medio de la fe en Cristo podamos volver a Él. ¿Están entendiendo? Nosotros ofendimos a Dios y Él buscó la forma de solucionar el problema. Y la única forma era de que alguien justo y sin mancha cargue todos nuestros pecados. Y ese es Cristo. ¿Estamos claros en eso? Vemos el verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Mira, si eso lo hizo cuando nosotros éramos enemigos de Él, ahora que somos sus hijos, ahora que somos sus siervos, ahora que somos de Él, ¿qué más no haría? Pues mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Hemos sido justificados en la sangre de Cristo. Vamos al siguiente punto, el punto 3. Ahora, ya hemos sido justificados. ¿Ya? Sabemos que vivimos en pecado, hemos sido justificados, pero ¿qué sigue? Porque hay como que un problema dentro nuestro, aún así, seguimos siendo humanos, nos gusta todavía la pachanga y una serie de cosas, entonces hay un problema dentro de nosotros. Y es que Dios no lo deja solamente ahí, es que también nos santifica. Romanos 5:22. Disculpen, escribí mal. Romanos 5:21, mis son gorditos. Vamos a Romanos 7:18-25. Y dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo,
sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Cuando pasamos todo este proceso y entendemos de que somos pecadores y el Señor nos justifica, va a haber dentro de nosotros una batalla, una lucha. ¿Tengo que ir al culto o me voy a jugar pelota? ¿Tengo que ir al culto o veo la final de la Champions? No, hay vigilia. No, pero tengo 15 años. No, voy a cumpleaños de mi amigo. Un ratito nomás. Las luces solamente son porque todos ahí les gustan los colores. Yo voy a ir a predicar. Vamos a ver a cuántos gano ya. Hay una lucha dentro de nosotros, que Pablo mismo la manifiesta. Y esa lucha es buena, porque es un síntoma de que hay algo que está haciendo efecto en ti. Porque antes lo hacías y no sentías nada, simplemente lo hacías. El que vivía en fornicación, o mejor dicho, para el mundo, vivir en fornicación no es pecado, es algo normal. Es algo natural. Y si alguien ha estado viviendo en fornicación durante mucho tiempo y conoce a Cristo y entiende que su condición de pecado, va a empezar una lucha. Imaginemos que esté viviendo en convivencia. Va a empezar una lucha en su interior. O aquel que le gustaba ir a fiestas, o aquel que le gustaba tomar, o inclusive aquel que mentía, o los pecados que no se ven y que están en tu exterior, el orgulloso. Vas a empezar a vivir una serie de luchas dentro de ti. Y es precisamente porque es Dios mismo quien a nosotros nos santifica para poder vivir conforme a su voluntad. Y hay algo muy bueno en todo esto. Es que tú eres pecador, pero Dios te justifica y Dios te santifica también. Te equipa para que puedas vivir conforme a lo que Él ha determinado. Entonces, no solamente queda ahí, sino que va más allá de eso. Y Él mismo te equipa, te santifica, da tú de su Espíritu Santo que está dentro de ti. Y la palabra dice que el Espíritu Santo es quien nos enseña todas las cosas y va a escudriñar nuestros corazones. Entonces, Él nos va a preparar para vivir conforme a lo que Él mismo nos ha mandado a nosotros. Y vamos a ir a un punto más. Después de eso, nosotros también somos adoptados. Somos hijos. Romanos 8:15. ¿Están ahí todos? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, Él nos justifica, Él nos santifica y Él nos adopta como hijos. ¿Amén? ¿Podemos decir que entonces que Él nos toma como hijos? ¿Sí o no? Amén. Él nos toma como hijos, nos hace sus hijos. Y esto es otra vuelta a algo grandioso. Imagínense, acá son pocos padres, pero imagínense a alguien que sea papá
o en un momento cuando sean papá o mamá. Tienes, no sé, un hijo de 15 años, vamos a ponerlo. Y un delincuente lo mata, le mete un balazo. Y pasa un poco tiempo y tú a ese delincuente, a esa persona que mató a tu hijo, lo perdonas y lo crías como tu propio hijo. Si pasara eso, imaginemos que pasara eso en la vida real, ¿qué pensaría la gente? Tú estás loco. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible? Sería lo más natural. Algo similar ha sido lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros menospreciamos a Dios, porque también decimos en el libro de Romanos que juntamente con Adán todos pecamos ahí, y cada uno de nosotros en el día a día menospreciamos a Dios, dando riendas sueltas a nuestros deseos, intentamos ser más sabios que Dios y en realidad somos necios. Nosotros menospreciamos a Dios. Inclusive cuando Jesús mismo vino a la tierra, toda la humanidad también en ese momento lo despreció. Prefirieron a un ladrón en vez del autor de la vida, lo crucificaron, y a pesar de eso, Él te ama, Él te ha salvado, Él te ha perdonado, Él te ha justificado, Él te ha santificado y ahora te toma como su hijo. Locos, ¿verdad? Por eso tenemos que volver al capítulo 1. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es eso, es poder de Dios. Todo lo que Dios ha planificado, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Él ha ejecutado a lo largo de la historia, ha movido los hilos de la historia, ha ido tejiendo todo, para que un día el Hijo de Dios venga a este mundo y tome tu lugar y mi lugar en la cruz, y el día de hoy, a través de su muerte, y durante todos esos años, millones y millones de hombres, a través de su muerte en la cruz, seamos salvos. Y por eso que el día de hoy tú y yo estamos sentados aquí, escuchando y creyendo y leyendo este libro que tanta gente ha intentado destruir, tantos gobiernos han intentado destruir y hasta el día de hoy no ha podido hacerlo. Porque el Evangelio es poder de Dios. Y esa locura, que humanamente hablando es locura, es precisamente la que a nosotros nos da seguridad de que somos hijos de Dios. Por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Él. Sabemos de que nos ha justificado, que nos ha santificado y que ahora nos ha hecho sus hijos. Es interesante porque en el capítulo 8, dice, en el verso 15, al final dice, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y ese Abba Padre es como decir papá de cariño, es como decir papito, papi. Por el cual clamamos papito. Por el cual clamamos papi. Podemos clamar y tener tanta confianza en nuestro Dios que podemos ir de la misma manera en la que vas a recurrir a tu papá cuando requieres algo. O cuando tú quieres algo de tu papá y dices, opa, oye, pe viejo. No, ¿cómo va? Papi, papito, ¿tienes 500 soles para irme de viaje? De la misma forma, de la misma confianza en la que tú puedes recurrir a tu Padre, es la misma forma y la misma confianza que el Señor te da para recurrir a Él. Él ha preparado todo, Él ha equipado todo para que tú seas un hijo de Dios.
para que tú seas su hijo. Para que tú seas su hijo. Y yendo ahí y teniendo en cuenta esto, volvemos a la primera diapositiva, que dice: ¿qué pues diremos a esto? Que fue el texto que leímos al inicio. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora sí, entendamos el siguiente verso. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Normalmente usamos estos textos muchas veces muy fuera de contexto. Y lo usamos para darnos aliento o para una situación en particular. Pero ahora sí entienden el panorama que hay en el libro de Romanos, entienden todo el recorrido que hay para que Pablo pueda decir esto, entienden todos los principios que hay que entender para poder decir esto, entienden primeramente su condición de pecado primero y la condición ahora con Dios que tienen como hijos de Dios para poder decir esto. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo lo decía con tal seguridad porque, oye, si cuando yo era enemigo de Dios, Él me amó tanto, pero tanto, que entregó a su Hijo para sufrir lo que yo debía sufrir, para cargar mi pecado, para cargar mi culpa, para cargar mi maldad, y que Él la lleve y por mi culpa Él muera, y ahora Él me ha justificado, me ha santificado y me ha hecho su Hijo, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra mí? ¿Hay alguien que pueda contra mí? No. ¿Por qué? Porque precisamente yo tengo la seguridad de que soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, también soy heredero con Cristo, coheredero con Cristo. Y mi seguridad no está en las cosas que yo pueda lograr aquí en la tierra, o en las cosas que yo pueda ganar aquí en este mundo, que este mundo es pasajero, es finito, que aquí se acaba, que el día que te mueras no te vas a llevar tus títulos, tus carros, tus empresas, tus estadios, tus hoteles o lo que sea que hayas podido conseguir en este mundo. El día que te mueras, igual que todos, te van a poner un terno bonito, te van a enterrar en un cajón y al pasar los años los gusanos te van a comer. Pero ¿quién contra mí? Si yo sé, si yo creo que pase lo que pase lo que me pueda pasar, mi vida está segura en Cristo. Y con seguridad podemos decir de que si vivo, vivo para Él, y si muero, también muero para Él. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, a su único Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y aquí ninguno de nosotros lo merecíamos, porque esto no se trata de merecimiento, esto es gracia. Lo entregó a su Hijo por ti, por mí. Lo entregó para sacarnos de la condición de pecado en la que vivíamos. Lo entregó para sacarnos de ese hoyo profundo de barro en el cual estábamos embarrados. Y nos revolcábamos creyendo de que eso era la vida, sin futuro, sin esperanza, imposibilitados de ver a nuestro Padre, de acercarnos a Él. Sino que lo entregó
por todos nosotros y te sacó de ahí y te extendió su mano y te salvó y te limpió y te lavó y te hizo nuevo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No está hablando de cosas materiales. Porque hoy por hoy se cree que las bendiciones son iguales a las cosas que tenemos. Bueno, si yo soy hijo de Dios, debería estar en la universidad, ¿no? No necesariamente. Si soy hijo de Dios, debería tener un buen trabajo. No necesariamente. Si hijo de Dios, debería tener plata. No necesariamente. Ya vimos en los capítulos anteriores de que sí había gente en la iglesia que tenía mucho dinero, pero también habían esclavos. Habían soldados, habían políticos, pero también habían siervos. Entonces, no se habla de las bendiciones que puedas obtener acá en la tierra. No porque puedas ser un genio y puedas llegar a ser el presidente del Perú, no. ¿Cómo no estará también con Él todas las cosas? Te ha dado a su Hijo. Te ha dado a Cristo, que era todo lo que tenía. El Señor se entregó por completo. Dio su propia vida. ¿Cómo no te dará también con Él todas las cosas? Nosotros viviremos con el Señor por la eternidad. Si creemos y confiamos en Él. Si entendemos realmente que somos pecadores. Si nos examinamos y cambiamos nuestra forma de vivir. Si dejamos de tener una vida religiosa y empezamos a tener una vida de relación con nuestro Dios. ¿Cómo nos dará también con Él todas las cosas? Y después de eso, de decir eso, Pablo sigue y continúa un discurso espectacular que dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y acá dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos separará de su amor? Entonces, las cosas que vivimos en este mundo, las circunstancias que podemos padecer, ¿nos pueden separar de su amor? ¿O nos muestran de que Dios no nos ama porque pasamos esas cosas o porque nos permite vivir esas cosas? No. ¿Quién nos separará de su amor? Podemos estar viviendo tribulación y eso no nos va a separar de su amor. Podemos estar pasando angustia o persecución y eso no nos va a separar de su amor. Podemos pasar hambre y eso no va a separarnos de su amor. No podemos tener que vestirnos, andar desnudos por la calle. Inseguridad, peligro, guerras, espada, y eso no nos va a separar de su amor. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Una vez más, otro texto que siempre sacado de su contexto. No, este texto no se creó para que tú des un examen y digas: soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, por eso como no estudié voy a sacar 20. Para eso no se fue creado ese texto. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque a pesar de que estuvimos pasando persecución, por más de que esté angustiado, ¿pero qué? ¿Un cristiano se puede angustiar? Sí. ¿Un cristiano se deprime? Sí. Habían profetas que se deprimían.
Por más que estés pasando hambre, por más que no haya trabajo, por más que no ingreses a la universidad, por más que tus padres se separen, por más sea la situación que esté pasando tú, soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué? Porque su amor no se limita a ese mundo. Su amor va mucho más allá. Su amor nos acerca a Él y nos da una seguridad en nuestro interior, en nuestra vida y en nuestra alma, de que tenemos una esperanza que es mayor, que es más grande que esta, que es pasar la eternidad con Cristo, que es pasar la eternidad con el Padre. Soy más que vencedor porque esta vida no acaba aquí. Soy más que vencedor porque mi confianza está en Cristo. Y a pesar de las diferentes circunstancias que pueda vivir o que pueda atravesar, mi fe está segura en Cristo Jesús. Y termino. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, ni la falta de ingreso económico, ni la separación de tus padres, ni los rumores de guerra, ni el fenómeno del niño, ni la falta de cosecha, ni nada de lo que pueda haber, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Y ahora sí, entendiendo todo esto, vamos a la última diapositiva. ¿Nosotros podemos decir lo mismo que dijo Pablo? Podemos decir lo mismo que dijo Pablo, que es, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Podemos decir eso? ¿Realmente podemos estar seguros que Dios es por nosotros? ¿Podemos estar seguros realmente de que somos sus hijos? ¿Podemos estar seguros que somos de Él? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eterno Dios, gracias te damos, Señor, en esta noche. Examina tú mi corazón, Señor, y ve lo que hay en él, Señor. Señor, ¿puedo decir realmente, si tú conmigo, quién contra mí? Puedo decir con tanta seguridad, Señor, que tú peleas mis batallas, que tú eres quien me guardas, quien me libras, quien eres quien me ha justificado, que me ha perdonado, que me ha santificado, que me ha tomado como hijo. Perdónanos, Señor. Porque día a día, Señor, te hemos humillado. Hemos olvidado de ti, Señor, y hemos hecho andar, Señor, nuestra vida a nuestra forma, a nuestro modo, a lo que pensamos y a lo que creemos. Y hemos dejado de vivir, Señor, una vida
dependiendo de ti, Señor. Hemos permitido, Señor, que este mundo entre con mucho poder y autoridad en nuestras vidas y determinamos nuestras cosas, Señor, conforme a los principios de este mundo, Señor, y no conforme a tus principios. Hemos pensado, Señor, que nuestra razón, nuestro raciocinio, Señor, es, Señor, la mejor forma de depender de ti. Y muchas veces no solamente eso basta, Señor, sino lo que tú demandas es obediencia, es sacrificio. Perdónanos, Dios mío. Escudriña, Señor, nuestros corazones y nuestra mente, Señor, y háblanos en estos días. En el nombre de Jesús. Amén.